Se ha acabado el mercado invernal. A partir de ahora, cada equipo peleará hasta final de temporada con lo que tiene en su plantilla. Por eso hoy hemos decidido fijarnos en algunos movimientos que se han producido en los últimos días. Fichajes que pueden ser muy interesantes para el club o también muy provechosos para los futbolistas. Yo soy Álvaro de Grado, esto es Espacio Fútbol y hoy te cuento 5 fichajes que me parecen muy interesantes de este último mercado invernal. Venga, empezamos, vamos allá, y lo hacemos con un futbolista que yo creo que es bastante poco conocido si tenemos en cuenta del equipo tan grande del que sale. Estoy hablando de Oscar Bobb, por el que el Fulham ha pagado 30 millones al Manchester City. Y tú dirás, wow, 30 millones, sí, qué pasta, pero en un contexto Premier ya sabemos que eso no es tanto, que tienen el dinero y que desde luego tiene unas características muy útiles para cualquier equipo de la Premier. Primero, porque es muy joven, 22 años. Segundo, porque cuenta como home ground, es decir, entrenado en Inglaterra porque llegó muy joven a las categorías inferiores de los Citizens. Y tercero, porque necesita ese subidón de energía para seguir rindiendo. Este chico, Bobb, iba a ser titular la temporada pasada en los primeros partidos de liga, pero una lesión, se rompió la pierna, le impidió jugar. Recordemos que por entonces Savinho acababa de llegar, Jeremy Doku no era el mismo y ni siquiera estaba Cherki. Es decir, había una posición en el Manchester City para Oscar Bobb, pero esa lesión le apartó, estuvo casi toda la temporada fuera y perdió su momento en el equipo. En esta operación el Manchester City se guarda un 20% de un futuro traspaso y Oscar Bobb tendrá que competir con Harry Wilson, con Chukwueze y con Kevin, ahora que Adama se ha ido del equipo. Tiene 22 años y es muy bueno, hacedme caso, lo más normal es que lo veamos en el próximo Mundial con Noruega, el equipo de Haaland. Vamos con otro fichaje, esta vez en el fútbol español. Ademola Lookman llega al Atlético de Madrid procedente del Atalanta. Vale, los colchoneros tienen necesidades en otras posiciones de la plantilla, pero Lookman puede ser un futbolista muy provechoso, ha sido muy determinante en la Serie A y también en competiciones europeas y es muy bueno con espacio por delante. El atacante de 28 años ha marcado 15, 17 y 20 goles en las últimas 3 temporadas, aunque es cierto que en este curso solo lleva 3 tantos. Hay que recordar que Lookman salió de la cantera del Charlton Athletic en tercera división inglesa, de ahí lo fichó el Everton y comenzó un carrusel de cesiones que lo terminaron llevando al Atalanta, donde ganó la Europa League en 2024 al Bayer Leverkusen, marcando un hat-trick en la final. El Atlético de Madrid ha pagado 35 millones más 5 en variables por Ademola Lookman. Seguimos con un regreso al fútbol español, alguien que estuvo, se fue y ahora vuelve. Gonzalo Villar se reencuentra con el Elche, el lugar desde el que fue catapultado a la Serie A. Su nivel entonces le llevó a debutar con la selección sub-21 de España y convenció a la Roma para pagar 5 millones de euros por él, pero de eso han pasado ya 6 años. Ahora Villar estaba en el Dinamo de Zagreb, en Croacia, y aunque no estaba teniendo demasiado protagonismo, había jugado, por ejemplo, en la Europa League. Hay varios puntos positivos en este movimiento. En primer lugar, el equipo, el Elche de Eder Sarabia, que encaja muy bien con el estilo de juego de Gonzalo Villar, con esa visión de juego y esa llegada al área rival. Por otro lado, esa necesidad del futbolista español de encajar y rendir desde el primer día en un equipo que conoce de maravilla. Y la última, también muy importante, hay opción de compra, y es de 1 millón de euros. El propio Eder Sarabia ha reconocido que no era una necesidad en la plantilla, sino una oportunidad de mercado. Y ahora a Gonzalo Villar le toca demostrarlo. Primero es un jugador que a mí personalmente siempre me ha gustado. Primero es un jugador que esta es su casa. Que yo creo que la gente le quiere mucho, que él, como te he dicho antes, desde el primer día demostró unas ganas de venir increíbles, que a mí me gusta mucho, que encaja perfectamente en el modelo. Ahora le decía un poco de broma, si teníamos alguna duda nos pusimos el partido que hiciste contra nosotros el año pasado en Los Cármenes, que fue un auténtico espectáculo. Y bueno, creo que es un jugador que nos da diferentes alternativas, que nos da mayor competencia ahí en el centro del campo, al que nosotros también que nosotros podemos ayudarle y que él nos va a ayudar a tener más cantidad y más calidad. Nos vamos al fútbol francés y ahí tenemos 2 paradas. La primera me encanta. El Arsenal ha decidido ceder a Ethan Nwaneri al Olympique de Marsella, no porque no confíen en él, no porque no sea bueno, no, nada de eso, lo ceden porque con 18 años y una rotación de altísimo nivel en el conjunto Gunner, Nwaneri se había quedado sin protagonismo en esta temporada y necesitan que sume minutos de aquí a verano. Pero la realidad es que Nwaneri es un jugadorazo. El año pasado, con 17 años solamente, marcó 9 goles en el primer equipo
del Arsenal y Arteta confiaba en él tanto de extremo derecho como de media punta. Tiene una facilidad asombrosa para ver gol y no es casualidad que ya marcara uno en el día de su debut con el Marsella. Allí le va a entrenar De Zerbi, eso le va a hacer crecer tácticamente y futbolísticamente a Nwaneri, va a tener mucho protagonismo y hay un detalle muy interesante y es que el Arsenal no ha incluido opción de compra. Quieren que vuelva a Londres y allí la temporada que viene estoy seguro de que va a ser importante. Yeah, it's something that we constantly have to be monitoring. I think the talented young players that we have, they need minutes, and in this case, Ethan wasn't having enough minutes, and the last thing that we want is cut his development because he's such a talent and someone that loves and breathes football. That's his life. And after having a discussion with him, with his father, the agent, and the club, we decided that the best thing to do it was to leave and go on loan, and then we have to pick the right place. And having all the options, understanding the experience that we had in Marseille as well with Willy, the fact that Roberto is there and he's an incredible development of young talent and is a really courageous manager in the way he plays, by the way he plays with young talent as well, and he has a big track record about that. And I think it fits the way of playing for the qualities that we want to see for Ethan. So it's going to be a great experience for him. Y la siguiente operación apunta muy interesante y muy alto. Endrick. Y esto pinta de maravilla. Después de no contar para nada en el Real Madrid en estos primeros meses, el brasileño decidió salir cedido. Quería preguntar sobre Endrick. ¿Cómo se hace la gestión? Entiendo que usted tiene que estar enfocado en el colectivo, pero ¿cómo se hace la gestión de un chico de 19 años en su segunda temporada en el Madrid que todavía no ha tenido ningún minuto? ¿Cómo se gestiona eso? Porque se habla mucho de que en enero puede buscar un equipo para poder jugar. Gracias. No, está claro. Me gustaría que hubiese tenido minutos. Los contextos de los partidos que hemos tenido han sido ajustados desde que Endrick se recuperó y espero pues, que pueda tener esos minutos. Se está entrenando bien, está preparado, pero se tiene que dar el momento. Y lo hizo al Olympique de Lyon con el objetivo de jugar, marcar goles y en última instancia ir al Mundial del verano. El talento está ahí, ya los vimos en sus cameos con el Real Madrid y también lo estamos comprobando en sus primeros partidos con el Olympique de Lyon, donde ya marcó un gol en uno de sus primeros partidos y donde además está jugando de extremo derecho, no solo de delantero, va a añadir más registros en su fútbol, incluso partiendo desde la banda gracias a esa explosividad y a su gran disparo desde media distancia. Teniendo en cuenta que no cumple 20 años hasta que llegue el verano, hay muchísimo optimismo con que esta cesión de Endrick en la Liga salga de maravilla. Uno de sus objetivos, como ya hemos comentado, es convencer a Carlo Ancelotti de que en verano él sea uno de los delanteros de Brasil en el Mundial. Y acabamos con un bonus track. Déjame darte un último nombre. Quizás no te acordabas de él hace muchos meses de su último partido, en mayo, con el Arsenal, y hace un año y medio desde que se puso la camiseta de su último club, el Chelsea. Sí, te hablo de Raheem Sterling. El futbolista inglés rescindió su contrato con los Blues y actualmente no tiene equipo. Raheem Sterling era el futbolista mejor pagado de la plantilla del Chelsea desde su traspaso millonario procedente del Manchester City en el verano de 2022. Por aquel entonces firmó un contrato de 5 temporadas, aunque solo ha gastado 3 y media. Con el Chelsea solo disputó las 2 primeras y el último curso lo pasó cedido en el Arsenal. Con muy poco protagonismo, eso sí. Sterling ha estado apartado en los últimos 6 meses, ejercitándose en solitario y entrenando a grupos de niños gracias a su academia. Ahora intentará encontrar un equipo en el que continuar su carrera, porque solo tiene 31 años. Aunque lo más normal es que para este próximo salto se den 2 circunstancias. En primer lugar, que baje mucho su salario y que no sea ya uno de los mejores pagados. Y en segundo lugar, que se despida del Big Six, que es donde ha estado desde el día que debutó: Liverpool, Manchester City, Chelsea y Arsenal. Porque lo de estar en el próximo Mundial es ya una utopía, claro. Estos son los 5 futbolistas que he elegido para esta lista, aunque hay algún ejemplo más de jugadores que creo que pueden rendir muy bien. Es el caso de Douglas Luiz en el Aston Villa, que ha llegado cedido, o de Marc Guehi, que refuerza la defensa del Manchester City llegando solo por 23 millones de euros, aunque es verdad, le van a pagar un gran salario al central inglés para reforzar la zaga del equipo de Pep Guardiola. Y una apuesta que también me interesa mucho: ¿qué tal le va a ir a Ryan en el Bournemouth de Iraola? Es un futbolista de 19 años, brasileño, muy explosivo y donde tienen muy altas expectativas en el sur de Inglaterra. Ahora es tu turno, dime qué jugadores crees que lo van a hacer muy bien en sus nuevos equipos.